El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Las lecturas de este domingo nos muestran tres posturas, tres decisiones. En la primera lectura escuchamos la decisión de Salomón. Él prefiere la sabiduría por encima del oro y la plata y las riquezas. Pídeme lo que quieras, le dice Dios, te lo concederé. Y él pide sabiduría para gobernar a su pueblo. Hizo una buena elección. En el Evangelio vemos en cambio a un hombre que prefiere sus riquezas, las prefiere sobre Jesús, las prefiere sobre el llamado que Jesús le hizo, las prefiere sobre la invitación que Jesús le hace a seguirlo. Y por último, vemos la decisión de los apóstoles, de los discípulos, que prefieren a Jesús y dejan todo lo demás, dejan casa, tierra, familia, para seguirlo. En el Evangelio, un hombre se acerca a Jesús. Maestro bueno, le dice: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: es suficiente que cumplas los mandamientos. Si quieres obtener la vida eterna, no mates, no robes, no adulteres. Pero él le dice: todo eso ya lo he cumplido desde muy joven. Y entonces Jesús le hace una propuesta. Muy bien, le dice:
ahora, ¿verdad? Te propongo algo. Si quieres, pues, escalar a una altura superior. Ve, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús a pocos le hace esa invitación. Muchos antes quisieron seguirlo y Jesús los detuvo, pero a este hombre le hace la invitación a seguirlo. Pudo haber sido uno de los apóstoles, pudo haber sido por lo menos un discípulo cercano. Pero cuando este hombre escucha la propuesta de Jesús, no va y vende, tampoco reparte, mejor se aleja, apesadumbrado, triste, porque tiene muchos bienes. Y entonces Jesús pronuncia frases fuertes. Qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil va a ser para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se espantan. Entonces, ¿quién podrá salvarse?, dice. ¿Qué significa esto? ¿Que las riquezas son malas? ¿Que los ricos se van a condenar? Bueno, diremos en primero que las riquezas no son malas. Son malas si se obtienen mal y si se gastan mal, pero si se obtienen bien y se gastan bien, son una bendición de Dios. ¿Los ricos se van a condenar? Pues algunos, pero también algunos pobres. El hecho de ser rico no es en automático motivo de condenación, ni ser pobre es en automático motivo de salvación. Significa esto entonces, ¿verdad?, que no hemos de buscar las riquezas, que no hemos de buscar los bienes, que no debemos pues consentir el deseo en nosotros de progresar. No es esto lo que enseña en el Evangelio. Miren, Dios inscribió en nosotros el deseo de progresar, de tener más y de mejorar. Es lícito, es bueno pues buscar tener un mejor nivel de vida, unos mejores muebles, una mejor casa, un mejor coche, buscar superarse en el trabajo. Es bueno, Dios inscribió eso en nuestros corazones. ¿Qué es lo que condena a Jesús cuando habla de riqueza y de ricos? Lo que condena a Jesús es el apego a los bienes. Si hay algo que nos puede llevar a la condenación, es poner nuestra confianza en los bienes más que en Dios. Confiar en nuestras riquezas más que confiar en Dios. Pero sobre todo, lo que nos puede llevar a la condenación es cerrar nuestro corazón a las necesidades de los demás. Porque si Dios te dio, no es para guardarlo. Si Dios te dio, es para, ¿verdad?, compartirlo, especialmente con quienes más lo necesitan. Este hombre se dio la vuelta, ¿verdad?, porque tenía muchos bienes, pero sobre todo porque no quería compartirlos. Es por eso, pues, lo que hemos de estar nosotros muy al tanto de esto. Para nosotros los cristianos es importante tener los bienes para vivir dignamente, pero también es importante adquirir otras cosas, como los conocimientos, por ejemplo, y la sabiduría. Es importante dedicar también tiempo a estudiar, a conocer más a Jesús, a conocer más su evangelio, a conocer más nuestra religión. Es importante también invertirle tiempo, no solo a la búsqueda de los bienes, sino también a la búsqueda de nuestra salud y a su conservación. No solamente pues hay que buscar los bienes, sino también invertirle en tener una buena relación familiar, una buena comunicación con los hijos, con la esposa, la convivencia. Tiempo para nuestra relación con Dios. Por eso hemos de seguir nosotros el ejemplo de los discípulos, que lo dejan todo, pero que ganan todo. Renuncian pues a las riquezas, pero se quedan con la más grande riqueza, que es Jesús. Y teniendo a Jesús, lo tienen todo. Por eso, recordemos la frase del Evangelio. Busquen, dice Jesús, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura.
Con mis mejores deseos para ustedes, feliz domingo.